Muchas gracias de nuevo por la invitación. Déjeme ver cómo funciona esto. A mí está funcionando perfecto. Ya funcionó, espero que funcione. Bueno, fue muy interesante las charlas anteriores porque te pone realmente en contexto. Y la verdad que quiero decir que yo llevo 23 años haciendo esto. Voy a celebrar este mes 1000 trasplantes, alrededor de 700 pulmones y 300 corazones. Y he aprendido muchas cosas. He estado en la iniciación de todas estas técnicas. Hay mucha hype, mucho conversación acerca de muchas de las cosas. Y haciendo grandes volúmenes por muchos años. Tuve 10 años en Pittsburgh, en Penn, haciendo alrededor de 3 trasplantes pulmonares al año y 40, 50, hasta 70 corazones. He aprendido mucho. Muchas de las cosas que conversamos, quiero que tengan en claro que lo que doesn't make sense, muchas veces doesn't make sense. Tengan en claro eso, que ustedes escuchan, si no, es porque no sirve, y la verdad de las cosas. Y partiendo de eso, me dieron a dar una innovación, una charla de innovación en técnica de preservación. Y esta estrategia, esta es la última consideración que tengo yo cuando hago trasplante. Se lo quiero que vieron esto. Ha sido muy interesante, hemos aprendido mucho desde el punto de vista research, donde hay una gran oportunidad, pero al ver las dificultades que hay en Perú con la donación, que yo creo que es el problema número uno de ustedes, donde realmente tienen que trabajar, aprender a hacer trasplantes pulmonares en forma segura, porque si tienes 5 donantes no vas a perder 4 pulmones porque no sabes hacerlo. Cómo hacer el manejo de los receptores, cómo hacer el sizing del pulmón. Cualquier, si a mí me llaman con un pulmón con PO2 de 400 y las 2 de 150, porque se reclutó y hay que reclutarlo, voy ni siquiera le hago el BNP. Hay muchas cosas que hay que aprender y por eso es muy buena esta conversación. Y yo veo en la medida que tenemos estas presentaciones la dificultad que es lo que ocurre en Chile y en otros países. Pero hay que seguir trabajando. Hay pacientes que están aumentando los volúmenes de pacientes con este tipo de enfermedades, por lo tanto es una obligación. Pero me pidieron hablar de un tema, como les digo, que yo soy bien crítico, voy a ser bien honesto, desde el comienzo, y lo he hecho. Y hay mucho hype, hay mucha teoría, mucha de la información viene de un centro, mucha de la información que ustedes están viendo de un centro, muchos hemos entrenado están en el mismo centro. Por lo tanto, voy a darle mi perspectiva de este problema. No sé si hay otro micrófono, ¿qué te parece? Les voy a dar mi perspectiva de lo que es la técnica de trioperfusión que nosotros utilizamos, pero con algún tipo de cautela. Partiendo, ustedes saben que pulmón, esto lleva desde el año 86 con Joel Cooper, cuando estaba en Toronto. Él se jubiló en nuestro centro, somos muy amigos, he aprendido mucho de él y llevamos mucho tiempo haciendo pulmones. Nuestro programa partió en Pittsburgh en el año 91, en Penn en el año 93. Casi 30 años ya haciendo pulmones y hemos aprendido bastante. Hay mucho por aprender todavía. Ustedes saben los números, más de 70.000 trasplantes pulmonares hechos en el mundo, alrededor de 4.500, un poquito más ahora en el mundo, alrededor de 3.500, los 2.400, 2.500 son hechos en Estados Unidos. Esto es nuestro centro en Penn, y llevamos alrededor de 1.600 trasplantes y llegamos a volumen de 100 hace unos años atrás. Lo mismo pasaba en Pittsburgh, bajamos en la época de la pandemia y alrededor ahora de 70 trasplantes, 80, creo que van a ser 80 este año, con una cosa que es muy importante que no se conversa. Resultado, ahí están las barras, 5 estrellas, 95% sobrevive, tenemos en este momento 93 al año. Y eso es algo que no se conversa mucho al aplicar todas estas estrategias nuevas. Y la medida que uno va a hacer poco, tiene que hacerlo bien. Y no puedes tener un 40% mortalidad un año diciendo hice 10 trasplantes. Si lo vas a hacer hoy día con lo que se sabe, tiene que ser un 90%, 85% lo menos de sobrevivir a un año. Y ahí es donde hay que quitar el tiempo. El problema sigue siendo que el número de donantes y el número de receptores continúa, el número de trasplantes también ha aumentado, pero la mortalidad en la lista de espera sigue siendo la misma, alrededor del 10 a 15%. Independiente del país o de la región de Estados Unidos o del país, la mortalidad, la lista de espera sigue siendo alta. Por lo tanto, tenemos que mejorar, ¿cierto? Mencionó la doctora López, pulmón, de hecho es más bajo que el corazón. Recibimos más corazones. El pulmón es difícil de manejar, gran resultación con volumen, es cierto, se preocupa mucho centro de los programas,
Y una cosa que hay que educar a la gente que maneja a estos pacientes en los hospitales de donantes, cómo manejar el pulmón, y también ser un poco más eficiente en la medida que el cirujano o el pulmonólogo que está evaluando estos pulmones interpreta la información. Muy importante el escáner, por ejemplo, hemos aprendido que está en forma obligatoria, hacemos escáner nosotros, y es un poquito más exagerado que la radiografía, pero muy útil para identificar neumonias, nódulos, cosas que son importantes. Muchas veces tiende a perderlo uno pensando que una neumonía cuando una detecta es muy difícil a veces. El trabajo que mencionó esto de la inteligencia artificial con uno de mis colaboradores, el doctor Risi, la verdad que eso está en etapa muy inicial, como le podría contar. Hay formas ya de evaluar los tamaños que son bastante estándares. La medición de la radiografía utilizada por años con gran suceso. Pero es importante, baja utilización de pulmón, lo mencionó la doctora López, aquí está, este es el problema, más que la EVLP. He aumentado los números de donantes también en Estados Unidos, pero ha habido cambios en el patrón de donación. Donantes de muerte cardíaca, los DCD donor, han aumentado en Estados Unidos, pero afortunadamente, lo digo, no ha aumentado tanto en Latinoamérica, porque es un problema sobre todo para pulmón. Porque a pesar de aumentar esto de forma notable, no ha sido un impacto tan grande en hígado, con todas las técnicas de resucitación en ARPI. Para pulmón es un problema. En ARPI en pulmón la utilización es muy baja, porque están todos concentrados en el corazón. Ex vivo, una cosa difícil de implementar. Les voy a mostrar qué está pasando en Estados Unidos con algunas compañías que están haciendo esto. Por lo tanto, esta incorporación de DCD, que a pesar que suena fantástica para el pulmón específicamente, no es buena. Y ha sido complejo. Y ha aumentado mucho, hasta alrededor del 40% de los donantes. Se espera este año no son 35, nuestra PIO hasta alrededor del 40%, y las opioides ya están preocupadas de cuál va a ser el efecto en pulmón específicamente, no tanto corazón o órganos abdominales. Ustedes pueden ver los mapas, alrededor del 30% de los pacientes, de los centros de Estados Unidos están haciendo DCD. Ahora muchos de estos, como están tomándolo con las técnicas nuevas de la PI, no nos queda opción al pulmón y tenemos que ir con esta técnica y hemos perdido muchos de los pulmones. Pero está tomando mucha preponderancia en Estados Unidos, con centros como el en rojo más marcado, como en Ohio, por ejemplo, Cleveland Clinic, usa mucho de ex vivo, logran tomar estos pulmones. Hay otros lugares que lo hacen mucho menos. Por lo tanto, es algo que hay que tener en consideración. Ahora, el DCD donor, desde el punto de vista práctico, se ha usado con buenos resultados, pero a la medida que se prolonga el tiempo agonal, hay cambios a nivel pulmonar que son importantes, a nivel de membrana, a nivel alveolar, aumento de los radicales libres de oxígeno, y la actividad del CD38, disminución del NAC, como ven ustedes ahí, con daño mitocondrial, etc., y que pueden afectar el pulmón. Y esto lo hemos visto, sobre todo en aquellos pacientes que pasan de la hora de tiempo agonal. Y ahí es donde empiezan las técnicas que estamos conversando hoy día, potencialmente de utilización. Les voy a mostrar las controversias que hay en eso, en que vivo se ha demostrado que eso no es tan bueno en DCD, que lo que crea un problema para nosotros, y hay información que está saliendo hoy día. Pero es importante este tema, porque en la medida que buscamos estrategias que pueden aumentar el riesgo de función primaria del injerto, es importante. Cuando esta es severa, afecta en forma importante la sobrevida del paciente de forma inmediata. La sobrevida inmediatamente baja del paciente. Vamos a tener más CLAD, vamos a tener más complicaciones, no solo el tiempo hospitalario, sino que la sobrevida de ese paciente que el otro problema de pulmón, en un promedio de 7 años, 6 años al día, va a bajar en forma drástica. Por lo tanto, tenemos que tener presente que si queremos ayudar a nuestros pacientes, tenemos que tratar de hacer lo mejor, lo más cercano a un trasplante perfecto. Y es cierto que hemos tenido donantes de 14 horas dejado, pero les quiero decir que muchos de esos donantes, esos receptores, al año presentan CLAD. Sobreviven al hospital, todo habla fantástico, pero al año y medio están con restricción pulmonar. Por lo tanto, es algo que hay que tener en consideración. La importancia de la selección es tratar de evitar inicialmente la disfunción primaria en injerto. Ahora, es cierto que están estas técnicas para expandir los donantes de varias, no solo el Tube Perfusion, ahora el Normothermic Regional Perfusion, que es una cosa muy de moda en Estados Unidos, sobre todo para hígado y para corazones, que se pueden finalmente utilizar los corazones, estos DCD, ha sido un boom. Hay compañías dedicadas a esto, muchos de los cirujanos se salieron de las prácticas para dedicarse a este tipo de cosas. Es un tema muy hot hoy día, muy activo. Ojo con los pulmones, no es tan bueno.
ha sido un problema. El tema de la temperatura lo vimos inicialmente, partió con Ida, 10 grados, después Toronto salió con 10 grados, a lo mejor le muestro un slide al final de la nueva tecnología. Y un montón de hype, todavía se están definiendo las temperaturas, una compañía 6 a 8, la otra compañía 10 grados, y mucha discusión en relación a cuál es la temperatura ideal, como lo mencionamos en el corazón, no está claro todavía. Pero si nos enfocamos en ex vivo Lamp Perfusion, partió 20 años atrás, con el doctor Stig Steen, que creó la solución de perfusión Steen, que hizo su primer caso el año 2000, publicado en Lancet, una paciente que tuvo el infarto, le sacaron el pulmón, le transfundieron esta solución de sangre, con sangre, ojo que hoy día lo hacemos diferente, y lograron hacer un pulmón único que sobrevivió, la paciente vivió un buen tiempo para ser cargada al hospital. El equipo de Toronto, como bien lo saben, modificó esta técnica y utilizó la solución acelular sin sangre y creó un sistema con un filtro y con una bomba que en el fondo permite mantener esta perfusión pero estandarizó el protocolo de calentamiento del pulmón en el proceso de 1 hora para poder mantener estos pulmones por 4 horas con viabilidad. Y lograron establecer cómo medir la función del pulmón y cuáles eran los parámetros básicos para decir que el pulmón era bueno. Y este fue el crédito de Jacques Ashby y Marcelo Seipel, que era el fellow en esa época y ahora está trabajando junto y dirigiendo el programa. Muy al poco tiempo después de que hicieron los primeros casos en Toronto, que llevó a la formación a la creación de la máquina XPS de SBIO, que es la compañía que trabajó con ellos, aparecieron otras compañías con algunas características diferentes. OCS Transmedic también hace perfusión de pulmón, Vivoline y Langasys también, al poco andar salieron, pero esas compañías se dedicaron a transponer medio a hígado y a otros órganos. Y la verdad es que el pulmón ahora apareció otra tecnología que viene del grupo de Toronto llamado Traferox, que permite un sistema también portable pero con aurícula cerrada como un sistema XPS. Es importante entender que tienen diferentes protocolos, que no son lo mismo. Cuando hablamos de ex vivo perfusion, no es lo mismo el sistema de OCS o de Traferox que el sistema XPS. Y las soluciones, una es acelular, con Dextran, como el caso de XPS usando la solución de TIM. La de Transmedic ocupa una solución Sting-like, que también tiene Dextran, pero con sangre, de hematocrito de 15 a 25%. Y esto tiene alguna importancia porque la forma que perfundimos, por ejemplo, en aquellos casos que usamos sangre, que parece lógico utilizar sangre, nuestra circulación tiene sangre, la verdad es que se ha demostrado que la presencia de sangre puede llegar a una ferroptosis que produce una lipidación peroxídica de las membranas lipídicas de la célula, produciendo un daño pulmonar. Y también se ha rendido que la forma en que se ventila, y ventilan un poco diferente, puede llevar a un parotrama y bili y parotrama del pulmón. Por lo tanto, todavía no se ha definido bien la técnica, a pesar que logramos mantenerlo por 3 o 4 horas y un centro puede mantenerlo por más horas. La verdad es que todavía vemos problemas cuando hacemos esta técnica. No es una técnica perfecta. Que váyanse para la casa con ese concepto, que lo que se ve todo no es tan así. Y esto lo he vivido yo en múltiples pacientes viniendo al lado con perfecto IVLP, con intestino anemia. Por lo tanto, es una técnica que todavía merece y requiere perfeccionamiento, que todavía desde el punto de vista biológico no está en forma ideal de perfundir por horas prolongadas, aparte por 3 o 4 horas, que es cuando hacemos la evaluación rápida. La técnica para diferenciarla entre Toronto y OCS está en EBUT. En Toronto maneja el 40% del flujo del gasto cardíaco que tendría ese receptor, o ese donante, perdón, versus 2,5 litros que son estándar del grupo en la máquina de OCS. La aurícula está abierta, el drenaje de la sangre o del fluido es abierto al sistema. En la máquina de OCS es cerrado en el XPS de Toronto. La ventilación parte del calentamiento progresivo del pulmón a 37 grados en todos los sistemas, y la ventilación se hace con un gas a 21 grados con fracción líquida de oxígeno 21% en el sistema de Toronto o el XPS, ahora con gas deoxigenado en el sistema de OCS al 12%. Por lo tanto, hay algunas diferencias que pudieran tener algún efecto clínico, como lo vamos a ver.
Ahora, ¿qué es lo que nos sirve esta técnica? Como lo mencionó el doctor Undurraga, nos ayuda a evaluar la función del órgano durante periodos cortos. Y de nuevo, hay alguna información que se puede hacer esto en periodos más largos, sobre todo el Grupo Toronto. Nos ayuda a desarrollar estrategias para mitigar esta injuria aguda del pulmón. Eventualmente hay un montón de research que vamos a mencionar en algunos minutos en esa área. Y eventualmente nos permitiría tratar estos pulmones para prevenir esa injuria que se produce después, una vez trasplantado. Pero todo en el punto de vista de research hoy día. Para los que no, hay mucha gente que no se dedica al trasplante pulmonar y quiere saber cómo funciona. Este es el establecimiento básico del pabellón con la máquina XPS de XView. Ustedes ven, establecemos un broncoescopio, está la cámara, la cámara está el domo. Tenemos, ustedes ven la ventilación mecánica, está un reservorio donde fluye el fluido y esto se cambia a la hora, se cambia completo el fluido para sacar todas las células inflamatorias. Y hay un calentador y un filtro de leucocitos que en el fondo limpia el leucocito o remanente del fluido que está circulando. Ustedes pueden ver más en más detalle el reservorio, el cónico, está el filtro de leucocitos y un oxigenador muy similar al que usamos en ECMO para subir el oxígeno cuando estamos midiendo los gases. Aquí está el ventilador y hay un calentador, un water heater que permite subir la temperatura a 37 grados y la bomba. En este caso es una bomba continua, a diferencia de los CIE es una bomba pulsante. La instrumentación, una vez que se saca el pulmón, se conecta una cánula plástica, como ven ustedes, a la aurícula izquierda, que se sutura con la sutura 4.0. Se pone una cánula en la arteria pulmonar, como ven ustedes acá, recta, que se sutura con seda, se deja amarrada como ven ustedes, y después se le pone un tubo traqueal en la tráquea, que se asegura de nuevo con seda 0 o 1. Y así se ve el pulmón antes de colocarlo en la máquina. Ustedes ven la conexión a la aurícula izquierda, a la arteria pulmonar y a la tráquea. Y empezamos a perfundir este órgano en forma progresiva. Recuerden que este órgano viene a 4 o 6 grados, viene frío, por lo tanto no se puede empezar a ventilar al tiro porque producíamos daño parénquimo o calentar en forma muy rápida, pero se produce un calentamiento progresivo en transcurso de una hora y una vez que se llega a la temperatura se mantiene con estos parámetros. Un tidal volume de 7, una ventilación protectiva del pulmón, un PIB bajo, no hay caja torácica, por lo tanto tampoco se puede hiperexpandir, hay que mantener un PIB bajo, con bajo volumen de ventilación, con 7 ventilaciones por minuto, manteniendo de nuevo un oxígeno bajo, 21%, en el caso del XPS 40% se calcula, y si hacemos un pulmón único es 40% la mitad de este flujo, y manteniendo las presiones, hay un sistema de medición en las cánulas, las presiones de la aurícula izquierda de 3 a 5 milímetros de mercurio y la presión de la arteria pulmonar de 10 a 15 milímetros de mercurio. En la medida que calentamos este pulmón a la hora, hacemos la primera medición, que vamos a ver en 2 minutos cómo la hacemos, y la hacemos cada 1 hora. Alrededor de la segunda hora uno ya sabe si el pulmón va a ser utilizado. A la tercera hora, si confirmamos todos los parámetros, tomamos el pulmón. ¿Qué es lo que medimos cuando estamos perfundiendo? El flujo, asegurando que se mantenga. Muchas veces pueden haber pequeñas leaks de la sutura y uno empieza a perder fluido en el sistema y uno ve cómo se llena más rápido de lo que está circulando, por lo tanto hay que mantener ojo con eso. Asegurarnos que no se caliente muy rápido o muy lento. Mantener la presión en la vía aérea menor a 25 centímetros de agua y mantener, como les digo, la presión de la aurícula izquierda de 2 a 5 milímetros. Si aumenta esta presión, quiere decir que a lo mejor el pulmón está muy alto en la cámara y hay que bajar el reservorio de fluido para que vacíe con la gravedad el volumen y se baje esta presión para no producir edema pulmonar. Por lo tanto, ¿qué es lo que medimos nosotros? Medimos los gases. Cuando una vez que estamos perfundiendo, sacamos sangre de la aurícula izquierda de la arteria pulmonar, medimos en el monitor, como les voy a mostrar en un minuto, la resistencia pulmonar en el transcurso de la perfusión, medimos las presiones pico inspiratorias que nos da el ventilador en el monitor. También nos permite este sistema, como lo mencionaba antes, hacer una evaluación anatómica del pulmón.
Vemos la anatomía, podemos tomar el peso del pulmón, ahora lo estamos pesando. Sabemos que un pulmón de más de 1 kilo es un pulmón que requiere mucha agua, por lo tanto nos preocupa. Generalmente queremos menos de 1 kilo cuando lo pesamos, una vez que lo sacamos. Podemos hacer radiografía que hacemos de forma horaria, sobre todo si hay dudas, y la broncoscopía. Y todo esto está en el monitor, que ustedes pueden ver ahí. Están las presiones, la presión de resistencia vascular pulmonar, la presión de vía aérea, la compliance dynamic, vemos la temperatura y la radiografía que nos da lógicamente el monitor en la máquina de radiología, y podemos hacer la broncoscopía. Está toda la información ahí. Por lo tanto, es bastante simple monitorar esto dentro de 1 a 4 horas. ¿Qué es lo importante? Que cuando hacemos esto mantengamos la perfusión en forma controlada, que no nos demos vueltas, se va la persona que está trabajando y las presiones aurículas suben sin dar con que estemos perdiendo el fluido. Es muy importante el manejo del fluido. Y tratar de limpiar y cambiar la solución ahora, dentro de la hora, para limpiar todas estas células inflamatorias que se acumulan, sobre todo por el daño de reperfusión que se produce. Esto se hace con esta solución que tiene de extraño el 40% de algún otro componente, una solución oncóticamente alta y que ayuda en fondo a secar el pulmón y mantenerlo de nuevo con ventilación controlada y protectiva. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que utilizamos nosotros? Parámetros que utilizamos para saber si el pulmón está bueno. Ustedes lo ven ahí, que tenga un PAFI mayor a 400, que tenga una resistencia vascular pulmonar, el monitor estable, que no suba. Si sube más del 15% no es bueno. Que se mantenga una presión de la vía aérea estable o baje o que suba la compliance dinámica. Esos son los parámetros que utilizamos. Y ahora estamos más recientemente utilizando el peso, que el pulmón no esté, algo que era bastante elemental, pero se empezó a utilizar más recientemente, no se utilizó al comienzo. Estos son los parámetros que utilizamos nosotros para definir el pulmón está bueno, el pulmón está mal, y eso es lo que se usó en los clinical trials. Demoró bastante tiempo en entender cuáles son los parámetros, porque la oxigenación no es un parámetro realmente fidedigno. Uno puede tener buena oxigenación en un pulmón mal. Son toda la combinación de parámetros lo que te dice este pulmón está bueno o está malo. Este es un caso clínico muy similar al que vieron con el doctor Durrago, paciente que tenía PO2 baja, que había tenido trauma. Ustedes ven durante la evaluación, los flujos se mantuvieron estables, la presión de arteria pulmonar en el momento que reclutamos a la hora subía lógicamente, pero después se mantenía estable. Pueden ver que la presión de la aurícula izquierda fue disminuyendo, por lo tanto, estos fueron 4 horas por lo menos. De nuevo, aquí vemos ustedes la presión de vía aérea, se mantuvo estable. Esto es lo que queremos ver en un pulmón bueno. Y la oxigenación, como les digo, la oxigenación, que es un parámetro importante, lo usamos en todos los trials, hay que tener cuidado porque no es el único factor. Podemos tener muy buena oxigenación en los pulmones malos. Ustedes ven, en este caso aumentó la oxigenación en la aurícula izquierda, que es donde lo medimos, y aumentó el delta P. No es solo oxigenación, sino que vemos la diferencia entre arteria pulmonar y vena pulmonar. Eso es importante como parámetro. Y como lo vemos al final, ¿cómo lo vemos? ¿Me pueden hacer funcionar el video? Recuerden, comienzo el pulmón está funcionando, no hay grandes zonas de consolidación, se ve todos los parámetros fueron mantenidos durante 4 horas, sabemos nosotros que este pulmón está bastante bueno. Lo enfriamos de nuevo en 15 minutos, le inyectamos de nuevo Perfadex a volúmenes menores, lo metemos en el cooler y lo llevamos al pabellón donde corresponda. Este es el sistema, ustedes ven que está circulando el fluido celular, cae en el reservorio, como les mostraba adelante, está el filtro del leucocito, ahí el oxigenador, y se ve en el monitor eventualmente todos los parámetros que estamos conversando. Por lo tanto, la verdad es que es bastante simple. Lo difícil es el assessment del pulmón, la conexión requiere a alguien, lógicamente, con expertise. Como le digo, los otros parámetros a medir, la evaluación directa por el cirujano, el peso muy importante, la radiografía que utilizamos sobre todo cuando hay dudas biliares que puedan ser de más atelectasia o que tengan zonas de posible consolidación, y la broncoscopía que nos ayuda a ver si vienen áreas con secreciones pulmonares. Y este paciente fue trasplantado, anduvo muy bien, con fracción de eyección PO2 arriba de 400.
Salió de la unidad durante 3 días, un pulmón que eventualmente era marginal en los parámetros, con PO2 menor a 300, y resultó, siendo bien honesto, muchas de estas veces uno puede hacer lo mismo en pabellón. Puede reclutar al paciente y ese paciente que tenía una PO2 de 200, si tiene un tiempo en pabellón y lo recluta muchas veces y hace medición secuencial de la pulmonares, muchas veces te ahorra el IVLP. Pero eso es un secreto que lo sabemos los que hacemos esto todos los días. Y los argumentos los traen muchos de estos pacientes que había duda, o eso lo metieron los trials. Por lo tanto, mucha de la información que van a ver ustedes en ex vivo perfusion es con este tipo de pacientes que se vio más o menos bueno, pero que los gases estaban malos y no estaban buenos, y lo metieron en IVLP. Ahora, ¿cuándo lo usamos hoy día? ¿Cuál es el criterio en general que se usa en Estados Unidos, por lo menos, en pacientes con PO2 menor a 300? Cuando tienen edema, uno ve que el pulmón está un poco edematoso. Cuando tenía transfusiones múltiples, también te ayuda a diferenciar pulmón bueno versus malo. Que tengan una compliance en el pabellón del donante. La decisión final no es cuando te ofrecen el pulmón, es en el pabellón. Cambia brutalmente, y eso es un mensaje muy importante. Por eso la logística es importante, tener un equipo que esté dispuesto a ir el pulmón que parezca bueno, porque muchas veces se van a encontrar que ese pulmón estaba bueno. El problema es logístico, no es un problema del pulmón, y por tanto darse el tiempo de volver a repos. Por lo tanto, PO2 baja, que muchas veces pueden subir sin vivo, pero estos son los criterios. Donación, en muchos de los papers que van a ver ustedes, que se habla mucho de usar esto de donación DCD, sobre todo cuando tiempos tienen tiempo agonal, van a ver la información que viene saliendo ahora. No estoy tan seguro de esto. Esto es un tema todavía muy controversial. PO2 y FI2 arriba de 300 con factores logísticos que te llaman de pabellón, que alguien está procurando el pulmón y que lo pueden usar. Y tú no tienes a nadie, no tienes idea de nadie, se manda, no lo pongo en IVLP, ahora hay compañías haciendo esto. Y cuando hay alguien que te dijo, oye, mira, corté esto, no sé cómo está, no te puede mandar la foto, ok, mándamelo, la hago IVLP y ahí lo utilizo. Esos son los criterios que tenemos hoy día nosotros en Estados Unidos, gran parte de los centros para usar IVLP. No vamos a mejorar la neumonía, no vamos a mejorar un nódulo. En estos casos se utiliza. Ahora, la data de soporte de IVLP, mucha de la data viene de Toronto, y cuando sacaron la primera publicación en 2011 en el English Journal of Medicine, Marcelo con Schaff, en los primeros 50 casos que hicieron ellos, aparte de todo el diseño translacional que hicieron en porcino, mostrando que esto era factible hasta 4 o 6 horas. Este fue el primer ensayo clínico, fueron 50 pacientes trasplantados que mostraron que no había en su experiencia diferencias con el grupo control a 4 años. Más recientemente sacaron data en pacientes que fueron apoyados en su experiencia. De nuevo, esto es interesante, que no hay muchos centros que hayan extendido este tipo de horas. Ellos son los que lo han hecho y tienen mucha experiencia en esto. Por 12 horas, y mostraron de nuevo en su experiencia, con tiempo de isquemia de 730 minutos, que tampoco tenían diferencia en mortalidad. Ustedes ven todo es 3% en este grupo de mayor de 12 horas versus la misma 4% del grupo de menos de 12 horas, y no diferencia sobrevía al año. Y esto con tiempos prolongados de exivulofir. De nuevo, muy pocas series han logrado replicar esto. El XPS, el Nobel Trial, que yo participé en este trial, al igual que el grupo de Transmedic, demoró mucho tiempo a sacar esta data. Fue difícil, porque la verdad es que no pudieron demostrar diferencia con el grupo estándar de donantes, pero finalmente lo sacaron después de varios años y mostraron una sobrevida de un año muy similar de XPS comparado con donantes control y comparado con la sobrevida de la SHT. Por lo tanto, es seguro. Este sistema es capaz de mantener un pulmón aceptable o con algún edema por 4 horas. Eso no hay discusión. Y la sobrevida de este mismo grupo a 10 años, porque estos datos los empezaron a recolectar en 2010, 2012, y a los 10 años ustedes ven que no es diferente al grupo de control. Ahora, OCS Transmedics, que ha tenido mucha popularidad también, están compitiendo, les voy a mostrar lo que está ocurriendo en Estados Unidos en la competencia de estas dos compañías, y de nuevo se hace con sangre, es una bomba pulsátil, y también lo aumenta a 37 grados, tiene esta solución Steam Light, que es muy parecida a la Steam con Dextran, pero con hematocristo de 15-25%, y tiene la misma monitorización. Ustedes ven el hematocrito, ven la
la presión de arteria pulmonar, ve la presión de arteria pulmonar, la resistencia vascular pulmonar, te dice los estadios del volumen. Se pueden hacer también recruitment, también se puede hacer broncoescopía, muy simple. La diferencia es que es un sistema portable. Va al hospital, coloca el paciente la misma conexión en la tráquea, la misma conexión en la arteria pulmonar, no se conecta a la aurícula izquierda, se deja abierta la aurícula izquierda y funciona y perfunde este pulmón drenando en el reservorio donde está abierta la aurícula izquierda. Eso sí, una crítica de la XPS, la Transmedic, que dejar la aurícula, mantener la presión tan baja en la aurícula izquierda tiene un efecto adverso a nivel vascular pulmonar, que todavía estamos tratando de entender. La data de Transmedic son dos estudios prospectivos randomizados. Uno fue el INSPIRE, que comparó pulmones normales con el control con este grupo Transmedic, no pulmones expandidos. ¿Y qué es lo que me mostró este trial en 151 pacientes versus 169 control? Mostró la verdad que no había diferencia sobre vida y que hubo interesantemente menor PGD, menor disfunción del injerto y esto era muy interesante. Y estaba, la verdad, que muy interesado en esta nueva tecnología que disminuía el PGD. Bueno, y cuando hicieron el estudio EXPAND, que es el estudio de los pacientes ya de alto riesgo, vamos a mostrar qué es lo que llaman ellos de alto riesgo. EXPAND también fue un estudio randomizado, retrospectivo, singular. Ustedes vieron acá se ve qué es lo que incluyeron ellos. De nuevo, pacientes con PAFI menor de 300, pacientes que tenían tiempo de isquemia mayor a 6 horas, que es lo que hacemos en forma habitual hoy día nosotros, DCD y donantes de 55 años que también son utilizados de forma bastante habitual. Así que era un grupo de donantes expandidos, pero no tan expandidos. ¿Qué es lo que encontraron en este estudio? También estaban analizando el PGD al 70. Fueron capaces de incluir 81 pacientes, fueron capaces de trasplantar 87% de estos 81 pacientes, perdón, de 93 pacientes, y encontraron, por desgracia, en ese estudio un PGD de 44%, PGD3, mucho más alto de lo que esperaban. Lo interesante fue que este fue en el tiempo cero, inmediatamente después del pabellón, y lo otro fue que, interesantemente, gran proporción de estas PGD venían en pacientes que eran DCD. Por lo tanto, fue un conflicto en ese momento. Lo interesante también fue que la mortalidad, la sobrevida fue bastante buena, comparable al grupo de INSPIRE y comparable a la data de UNOS, con la sobrevida muy similar a los 12 meses. Por lo tanto, la conclusión dijo sí, no llegamos al objetivo de bajar el PGD como teníamos esperado, pero logramos trasplantar 87% de pacientes que de otra forma no hubieran sido trasplantados, y por lo tanto pensamos que esto es un buen sistema. Esa fue la conclusión. Ahora, ¿qué ha pasado desde eso? Se aprobaron los dos en el año 2019, ex vivo y OCS, y ustedes pueden ver que el uso en Estados Unidos sigue siendo bajo. Vamos alrededor de 140, 150 casos al año, 5 o 6% en Estados Unidos de todos los trasplantes que se realizan. Por lo tanto, eso es importante tenerlo claro cuando estamos tratando de implementarlo en Perú. Saber que, aparte de Toronto, en Estados Unidos todavía hay cierta reticencia por varias razones, financiera, logística y de función del órgano, a pesar de que se puede hacer. Veamos qué pasa con estos dos tipos de máquina, la estática versus la OCS que se puede llevar. Y esto es lo que está ocurriendo, esto es un trabajo publicado este año, 2024. Estos son 140 casos al año, el año 2022 con esta. Pueden ver ustedes que los CIES utilizaron alrededor de 80 casos, alrededor de 60 casos con la máquina, la estática, el XPS. El número de centros haciendo esto, alrededor de 20 centros en Estados Unidos están trabajando con este ex vivo perfusion. De los 70 centros que hacen trasplante pulmonar, ustedes pueden ver que muchos de ellos haciendo en rojo aquí la portable, los CIES, el resto haciendo estático, y algunos centros pocos, y 2 o 3 centros haciendo las dos técnicas, con gran variabilidad en los números de centros. Este centro usa solo estático, este centro solo CIES, etc. Y ustedes son alrededor de 5 o 6 centros que acumulan la gran experiencia en Estados Unidos. Y este mapa me trae malos recuerdos, pero es un
fondo la división de Transmedics en rojo o estático versus el XPS. Mira la diferencia geográfica, ¿por qué? No entendemos por qué. En la costa oeste, gran parte de los centros utilizando Transmedics. En la costa este, gran parte de los centros utilizando XPS. Y eso muestra un poco la penetración de la industria. Por lo tanto, hay otros factores que la calidad del órgano. Hay una cosa también económica, industrial, metida en esto, que es bien importante entenderlo. Ahora, ¿cuáles son las opciones hoy día? Que tú lo hagas, trabajes con la compañía XP, Transmedics, tú lo puedes hacerlo de forma individual, ellos te proveen el servicio, XPS tú lo puedes hacer en tu hospital, y aparecieron ahora una tercera posibilidad, que son compañía Lambda Engineering, que está haciendo este tipo de perfusión en dos instituciones, están abriendo tercera, una en Arizona y la otra en Maryland. Y hubo al comienzo bastante suspicacia de esto, que las compañías te estén perfundiendo el órgano y probando de nuevo en relación a los outcomes. Tenían un poquito más de primary graft dysfunction al comienzo, pero en publicaciones recientes demostraron que no hay diferencia. Estos fueron, leo usted acá, 500 casos que se perfundieron en el centro de trasplante versus 300 casos que se perfundieron en las compañías. No hubo diferencia en los outcomes. Pero de nuevo, miren cómo están acá. Esto cuando usan compañías. External Perfusion Center, en la costa este, en esta zona, gran uso de las compañías versus poco uso en esta que están usando otro tipo de máquinas. Es bien importante e interesante. Ahora, ¿qué ocurrió en el 22? La mayoría de los trasplantes se están haciendo perfundidos por compañía. Y ha bajado el número de centros haciendo esto. Ustedes lo pueden ver en el mapa. Y lo otro interesante es que mientras más bajo el volumen de organ perfusion, más tiende a ser hecho por la industria. Por lo tanto, si hace menos de 10 EVLP, casi aquí en 5, casi el 70% de los EVLP están hechos por industria, sin diferencia en los autos. Estamos terminando. Para la controversia, hay algunas cosas que todavía no controversian. Teníamos información y se usa, como les decía, esto en el paciente DCD, para evaluar a estos pacientes que teníamos dudas, que sacamos los pulmones corriendo. Había data mostrando que hay un poco más de edema, hay un poco más de resistencia pulmonar, pero no hay diferencia en algo. Pero ahora, eso cuando estaba analizada la población general de DCD, pero cuando se analizó DCD y ex-vivo, este fue un trabajo del grupo Hopkins que acaba de sacar una diferencia, disculpa, notable en mortalidad, aquí en morado, el grupo de EVLP-DCD. Vieron ustedes casi 20%, 15% mayor mortalidad en el transcurso de los años, y sobre todo en la parte inicial, cuando se usaba EVLP, sugiriendo que el uso de EVLP en DCD aumenta el riesgo de mortalidad y complicaciones perioperatorias. Y se en cierta forma plató el número de veces que se usa EVLP para DCD. Que esto es una controversia, todavía no lo hemos verificado, pero esta es data de Estados Unidos de UNOS. Controversia, ¿cómo hacemos? ¿Usamos sangre o usamos sangre? Idealmente nuestro cuerpo circula con sangre, ¿no? Es difícil entender por qué perfundir con sangre, y es cierto que hay digamos, cambios celulares que pueden estar asociados a la sangre, y hay algunas estrategias nuevas usando polímeros similares a la sangre que han demostrado mejor performance que la solución de TIN. Esto es un tema todavía controversial. Por lo tanto, en la parte de research, en la parte ex vivo, todavía falta mucho. O sea, es muy interesante, tenemos que aceptar que todavía no tenemos el sistema perfecto para perfundir sobre todo esto a largo plazo, a pesar que hay datos de Toronto que nos dicen lo contrario. Lo hemos aprendido clínicamente y les puedo contar miles de historias en relación a este tipo. Eso hay que aceptar. El futuro, yo creo que es muy brillante y muy interesante, hay mucho research en esta área, partiendo por el gene therapy que está haciendo Schaffen con el IL-10 en Toronto, el uso de antiinflamatorios, de devices y máquinas para limpiar el componente inflamatorio, el perfundido, etcétera, terapia celular. Y aquí está parte de los trabajos publicados en la parte farmacológica, en la parte inmunogenética, mucho trabajo y muy interesante, pero todavía falta bastante por hacer. Otro trabajo interesante en Toronto, lo que están utilizando inteligencia artificial para poder determinar de estos pacientes perfundidos y cuáles son los pacientes que van a andar bien. Y ahí es cuando empezamos a utilizar este tipo de tecnología para entender, por ejemplo, el perfil inflamatorio, en que sacamos todos los IL-10, 6-ADA, TNF, etcétera, los mezclamos, utilizamos esta inteligencia
calculadora y podemos determinar hoy día qué pacientes, por ejemplo, que tienen más riesgo de mortalidad con este tipo de perfusión y este tipo de pulmón. Por lo tanto, mucho progreso en esta área y también mucho progreso en entender la técnica. Por ejemplo, Toronto sacó ahora este concepto de que tú puedes perfundir el órgano por un par de horas, ponerlo de nuevo en el cooler, refundirlo por otras horas, ponerlo de nuevo en el cooler, sacarlo y puedes perfundir hasta por 3 días. Y esto fue un estudio en PICS que demostraron que puedes mantener biológicamente estable y trasplantar el pulmón a los 3 días. Por lo tanto, hay mucho avance. No solo avance en la parte de trasplante, sino que avance en la parte no trasplante, en oncología, como pueden ver ustedes, en resección, la parte quirúrgica, resección de tumores pulmonares con perfusión, resección de cáncer, el uso de quimioterapia, etc. El uso de antibióticos a dosis altas, específicamente en el caso de HIV, mucho research, pero todavía estamos un poco lejos. Otra cosa que les quiero mencionar, que esta es la última slide de la presentación, es lo que es la temperatura, que es un tema que se mencionó, corazón, está muy vigente también en el pulmón. Y hay un número de tecnologías que no son una perfusión ex vivo, pero mantienen los órganos a diferentes temperaturas. Tengo un montón de slides para mostrarlo. Esto también es un tema muy interesante, porque al parecer temperaturas más altas de lo que estamos acostumbrados, sobre todo en pulmón, y esto lo hizo Cooper el año 94, sobre todo a 10 grados, entre 8 y 10 grados, protegería mejor el pulmón. Y esta área para mí, desde el punto de vista práctico, es bastante atractiva, porque esto no requiere la complejidad logística que requiere el ex vivo perfusion y una cosa que tenemos que mantener al tanto. Y con esto me despido y les quiero agradecer de nuevo por la presentación.